a través de Facebook y a través de YouTube. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de nuestra amada iglesia, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio de Tambo, y a los hermanos que nos escuchan a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, gracias por la reunión de este fin de semana, por el culto, la mesa del Señor, el ágape, la comunión con los hermanos. Agradecido al Señor por todo eso. Y bueno, también contentos de que tenemos esta oportunidad de poder tener con ustedes una nueva transmisión y poder así compartir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando en esta mañana que nos salude. Bueno, acá haciendo desastre. Paz amada, Señor les bendiga. Hermosísimo día el Señor nos da hoy. Hermoso fin de semana. Llenos de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo, en comunión con nuestros hermanos. Amén. Qué hermoso es habitar juntos en armonía, dice Amén. La palabra, ¿no? Porque dice que allí envía el Señor vida eterna. Bendición y vida eterna, gloria a Dios, gracias al Señor. Bueno, que esta palabra sea de mucha bendición para todos, amados. Amén. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra en este día. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú has guardado nuestras vidas en la noche, Señor. Gracias por las reuniones que hemos tenido en este fin de semana, gloria por la comunión con los hermanos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Y que esta palabra pueda ser de bendición para todos ellos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Tito, en el capítulo 3. Y bueno, es una carta donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Tito era pastor de la iglesia en Creta, como dice en el versículo 5 del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Tito estaba en Creta, ahí estableciendo ancianos y estableciendo la doctrina en la iglesia. Y también vemos acá en el capítulo 3, donde vamos a compartir, veo que bueno, hay instrucciones ahí para los ancianos, pero también nos habla de cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue benévola para con nosotros y lo sigue siendo para con el pecador. Entonces dice en el capítulo 3 del libro de Tito, dice así: recuérdales, ¿esto a quién? A los ancianos. Recuérdales, dice, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Estar dispuesto a toda buena obra, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjese, el carácter de un anciano, ¿no? Porque nosotros también éramos, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. ¿Vio? Nosotros también éramos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo acá. Ahí podríamos leer 1 Corintios 6:11. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Donde la palabra del Señor nos habla ahí y nos dice: y esto erais algunos, ¿no? Esto éramos nosotros, algunos, ¿no? ¿Qué éramos? Insensatos. Bueno, acá el apóstol Pablo habla de otra cosa también, de otras características del hombre viejo, ¿no? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios.
Y esto erais, dice, ¿vio? No dice que somos, dice esto erais, dice. Algunos, mas ya habéis sido lavados, aleluya, gloria a Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en cuanto a nuestra posición. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Vio? Fíjense qué maravilloso. Y entonces volviendo ahí al capítulo 3 del libro de Tito, dice la palabra del Señor en el capítulo 3, porque nosotros también éramos, ¿vio?, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, ¿vio?, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Vio? Eso éramos en otro tiempo. Y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Fíjese cómo vivíamos nosotros en otro tiempo, cuando no estábamos en Cristo, cuando Cristo no estaba en nosotros, cuando no teníamos en cuenta a Dios. Esa era nuestra vida. Esa era nuestra vida. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿No? Pero ahora dice la palabra del Señor que prefiriéndonos los unos a los otros en cuanto al amor. ¿No? En cuanto al amor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, y aborreciéndonos los unos a los otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Qué maravilloso, aleluya, gloria a Dios. Nos salvó. ¿De qué nos salvó? De todas esas cosas que nosotros éramos antes. Él nos salvó, dice. Ahí, y dice, no por obras de justicia. ¿Vio? Ahí podríamos leer en Efesios 2:4, versículo 8, versículo 9, donde nosotros vemos ahí que no por obras para que nadie se gloríe, que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra ahí en el libro de Efesios. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿vio? No nos salvó por eso. No nos salvó por una obra, ¿vio?, buena que nosotros hicimos, tratando de agradar a Dios. Él nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿No? Y como veníamos hablando, Dios sigue usando para con el pecador, ¿vio?, como para con aquel que todavía no recibió a Cristo, para con él sigue usando su misericordia. ¿Vio? Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Vio? Él quiere que todos los hombres sean ganados por su gracia. Entonces sigue usando su misericordia para con el pecador. Pero para con nosotros, los que ya hemos muerto y hemos nacido de nuevo, Él usa su gracia. Y la gracia nos enseña, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces vemos que la misericordia es para con el pecador, pero la gracia es para con el justo. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. Poder entender esas cosas nos llevan a nosotros a un descanso. ¿Vio? Por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Vio? Entonces dice que nosotros fuimos limpiados, fuimos lavados, dice. ¿Vio? Eso habla de la santificación. Entonces dice que nosotros fuimos santificados por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sangre. Fuimos lavados. Y ahí se produjo la regeneración. Antes de la justificación está la regeneración. ¿Vio? Está la regeneración. Entonces nosotros fuimos regenerados. ¿Vio? Fuimos unidos con Cristo. Fuimos regenerados. ¿Qué es eso de ser regenerado? Vuelto a la vida. Fíjese. Entonces fuimos vueltos a la vida, fuimos justificados, fuimos salvados y ahora vamos siendo perfeccionados para poder ser conformados a su imagen. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces dice, por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces somos renovados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va renovando nuestra mente, va renovando todo nuestro ser, ¿vio? Y dice que por medio del Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
Fíjese qué maravilloso, ¿no? Pero nosotros no estuvimos en el Pentecostés, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Tampoco estuvimos en la casa de Cornelio, físicamente hablando, ¿no? No estuvimos allá cuando el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre los que estaban en su casa en aquel día. Pero por la fe sí. Y el justo vive por la fe. Entonces nosotros decimos que el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, porque cuando cayó en el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2, cayó sobre los judíos. Pero cuando cayó en la casa de Cornelio, cayó sobre los gentiles. Por eso Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. Fíjese, vamos a leer ahí en el libro de Hechos, para poderte compartirlo mejor, para que usted pueda leerlo también. En el capítulo 10 del libro de Hechos. En el capítulo 10, en el versículo 34. Fíjese lo que dice ahí. Usted puede leer todo el capítulo 10 y ver cómo se va dando la historia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Porque Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, ¿no? En el 32 dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora puedo todos nosotros aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Sino que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, ¿no? Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándola en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y así Pedro le iba predicando a los gentiles las maravillas de Dios. No a todo el pueblo, sino a testigos que Dios mandó, que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedasen con ellos algunos días. Y entonces, volviendo ahí al libro de Tito, en el capítulo 3 que estábamos leyendo, en el versículo 10, acá, porque dice la palabra del Señor: ¿por qué fuimos ahí? Porque dice acá: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces vemos que la misericordia es para con el pecador y la gracia para con el justo. Fíjese, ¿no? Y dice: por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces nosotros decimos: ¿el cual derramó en nosotros? ¿Cuándo lo derramó? ¿No? Y nosotros creemos que nosotros estuvimos en la casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Y entonces cuando nosotros creemos firmemente eso, el Señor lo hace una realidad.
hace una realidad esa llenura del Espíritu Santo y entonces se ve a través de nosotros el poder de Dios. ¿Cómo se ve el poder de Dios? Transformando nuestras vidas, llevándonos a nosotros a ser semejantes a Cristo todos los días de nuestra vida, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese, dice que nosotros hemos sido justificados, como dice ahí Romanos 3:28. Vamos a leer ahí. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Claro, porque viene hablando ahí de que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en un hombre, Jesucristo, dice. ¿Vio? Y entonces, ahora concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, nosotros, para que justificados por su gracia, ¿veo? Porque también dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en las tribulaciones, todo eso, ¿no? Pero tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, fíjese. Entonces dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Hay una esperanza, ¿vio? Hay una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso eso, ¿no? Y ahí podríamos leer en Hebreos 3:16, donde la palabra del Señor nos dice a nosotros, ¿quiénes fueron los que habiendo oído les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Creo que me equivoqué el versículo. Espera. 3. Hebreos capítulo 7, versículo 3 y versículo 16. Entonces dice, claro, hablando de la vida eterna. Y ahí, por ejemplo, en el versículo 3, nos habla de que este sumo sacerdote, que es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo, es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre, hablando de la vida eterna. Y en el versículo 16 dice también las palabras, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y así es la vida eterna. La vida eterna es indestructible. Por eso es eterna, no se termina nunca. Fíjense. Y entonces dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y entonces dice, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Fíjese. ¿Vio? Entonces dice, palabra fiel y es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. ¿En qué cosas? En las que se han mencionado antes. Y en las que se han mencionado antes, hacerle saber a todos los hombres que Cristo murió por nosotros, que la gracia de Dios se manifestó, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, dice, ¿vio? La bondad y su amor, dice, ¿para quién? Dice, para con todos los hombres. Para con todos los hombres se manifestó la gracia. ¿Y eso para qué? Dice, para salvarnos, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Vio? Por eso el pueblo de Israel no pudo ser salvo por medio de la ley. ¿Vio? Porque ellos dijeron a Dios en su ignorancia, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. Y Dios los llevó al monte Sinaí y le dio la ley. Pero Dios no le dio la ley para que ellos pudieran justificarse por medio de ella, sino para que por medio de ella ellos obtuvieran el conocimiento del pecado. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, vamos a leerlo bien para no equivocarnos el versículo. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que la ley fue nuestro ayo, ¿vio? Nuestra maestra de escuela, dice, para llevarnos a Cristo.
Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 4, ya le digo el versículo, amado. Bueno, no lo encuentro ahora. Ya lo voy a encontrar. Entonces dice que la ley fue nuestro ayo, nuestra maestra de escuela. ¿Quién nos enseñó la ley? La ley nos enseñó qué tan pecadores éramos. ¿Vio? ¿Y con qué concluyó eso? Concluyó con que tuvimos que ir a Cristo. ¿Vio? Nos llevó a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo se deshiciera, ¿vio?, en favor de nosotros de la naturaleza pecaminosa y carnal allí, en su cruz. ¿Vio? Y Él la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. ¿Vio? Y nos dio a nosotros una nueva vida. Por eso, fíjese lo que dice Tito, dice, por gracia nosotros hemos sido salvados. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y entonces ahora podemos glorificar a Dios por medio de la sangre de Cristo, podemos glorificar a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y nos alegramos por eso, nos gozamos por eso, porque Él hizo posible que nosotros nos deshiciéramos en su cruz, en su muerte, nos deshiciéramos del cuerpo del pecado mismo, de la naturaleza del pecado, y ahora pudiéramos nosotros obtener una naturaleza sin relación con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor, que es la nueva vida, ¿no? Que es la nueva vida, y eso es maravilloso para nosotros, es precioso, y ahora nos gozamos por eso, nos gozamos en saber de que Cristo lo hizo todo por nosotros, y que nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros tenemos que creer que el sacrificio fue suficiente para que nosotros hoy pudiéramos gozar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjense qué maravilloso. Entonces, volviendo ahí al capítulo 3 del libro de Tito, hermanos, y para ir terminando, porque hasta aquí me dio el Señor, dice, para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Vio? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿vio? Y su amor es inalterable. Dios sigue amando al pecador. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno de los hombres perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Él quiere que todos vengan a sus pies, Él quiere que todos sean salvos y que vengan y sean parte de su cuerpo. Y entonces dice acá la palabra del Señor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, que dice, sino por su misericordia, ¿no? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él podría haber dejado que nosotros nos encaminemos directo al infierno y al lago de fuego, pero Él tuvo misericordia y envió a su Hijo. Mas Dios muestra su amor, dice, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y eso para qué? Para que nosotros llegásemos a Dios. Alabado sea su nombre. Y dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados, dice, ¿vio? Para que ya sin culpa delante de Dios, eso significa justificado, sin culpa delante de Dios, ¿vio? Usted tiene que verse así. Sí, pero pastor, yo no me puedo ver sin culpa porque yo soy un pecador. Bueno, si usted se sigue viendo como un pecador, entonces tú todavía está frente a la cruz. Y nosotros ya no estamos frente a la cruz, nosotros ya estamos del otro lado de la cruz. Lo que está frente a nosotros ahora es nuestra herencia, ¿no? Y la cruz quedó atrás de nosotros. ¿Por qué quedó atrás? Porque ya nos deshicimos nosotros por la fe del hombre viejo, de la vida vieja, del cuerpo del pecado. Ya nos deshicimos. Ya no tenemos que deshacernos, ya nos deshicimos de eso. Y ahora vamos como una nueva creación camino a nuestra herencia. Por eso dice acá la palabra, para que justificados, dice, por su gracia, ¿vio? Como un hecho ya consumado, viniésemos a ser herederos. ¿Vio? Un pecador no puede ser heredero, pero un hijo sí. Fíjese, un hijo sí.
Alabado sea el nombre del Señor. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese, por eso qué maravilloso que el Señor nos salvó, dice. No por obra de justicia que nosotros si hubiéramos hecho. Él usó su misericordia. Y hoy para con el pecador sigue usando su misericordia. Pero para con el Hijo sigue usando su gracia. ¿Vio? ¿Y la gracia qué hace en el Hijo? La gracia lo va transformando y lo va conformando a la imagen de Cristo hasta que Cristo venga y nosotros vayamos a su encuentro y entonces seremos como Él es. ¿Vio? Completamente. Hoy somos como Él es, porque dice nosotros somos en este mundo como Él es. Él es santo, nosotros somos santos. Él es justo, nosotros somos justos. Pero en aquel día alcanzaremos aún en nuestro exterior un cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria suya. Y ahí seremos completamente como Él es. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le doy al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Esperamos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Quédese porque el pastor ahora va a tener programa de 11 a 12 del mediodía a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse a esa página y pueda escuchar también al pastor. Amén. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu gracia que nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia que tú tuviste para con nosotros cuando aún éramos pecadores. Ahora, Señor, ya no necesitamos tu misericordia porque ya somos salvos, pero necesitamos tu gracia para poder seguir caminando en este mundo y para poder seguir siendo transformado a tu imagen. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Nos vemos el día viernes a las 13 horas.